Excel, esto está siendo navegado desde un Internet Explorer. Esta herramienta que ven allí es un Internet Explorer. Y ahora yo puedo consultar esa información como si la estuviera viendo desde Excel. Esto era lo que les comentaba antes, que ahora todos los análisis que yo realice desde Excel los puedo publicar y van a ser casi como si los tuviera en un Excel real. Pero no voy a tener necesidad de abrirlo en uno, porque sencillamente los voy a poder acceder desde una interfaz web como Internet Explorer. También tenemos estos ejemplos de dashboards y aquí pues yo les voy a contar un poco de la historia de Performance Point. Anteriormente Performance Point era un producto aparte. En Performance Point 2007 ese producto no venía integrado con ningún otro producto de Microsoft. Se vendía por separado, aunque pues después de su instalación quedaba una integración con SharePoint, con los cubos de análisis services. Yo podía construir gráficas realmente impresionantes con la ayuda de los tools que venían allí, pero era un producto adicional y no venía integrado, como si lo viene ahora. En SharePoint 2010 se decidió sacar ese producto del mercado, Performance Point, y se le integró como Performance Point Services, orientado totalmente a BI. Entonces todas las características que yo tenía antes antes Performance Point creaba una base de datos independiente. Ahora esa base de datos es la misma compartida con SharePoint y todos los documentos que yo almacené ahí, todo el material que yo cree dentro de Performance Point va a quedar almacenado como si se tratara de material de SharePoint. Es decir, ahora esa integración va a ser mucho más íntima. Yo con los documentos que suba, con las características nuevas de Performance Point, puedo acceder mucho más fácil a esos documentos que publique en SharePoint. Entonces la integración va a ser mucho más nativa y mucho más integral. Anteriormente incluso se tenía un gráfico de ProClarity que era del módulo de Analytics de Performance Point. Ese gráfico, que se conocía como el árbol de descomposición, ahora está integrado de una forma muy nativa con SharePoint 2010 Performance Point Services, y ahora más adelante lo vamos a ver. Es un gráfico realmente diciente, llamativo y sencillo, pero que a la hora de navegarlo resulta verdaderamente eficaz para poder encontrar comportamientos en los datos. Aquí yo tengo pues cuadros de mando visuales, KPIs detallados, integración con SharePoint a nivel administrativo y escalabilidad e implementación. Entonces lo que no tenía antes con el producto independiente de Performance Point Services, ahora lo voy a lograr con la parte de seguridad de SharePoint, la parte de escalabilidad y la parte de implementación, haciendo un producto pues mucho más robusto y ya con toda la experiencia que tiene SharePoint de gestión de contenido y muchas otras características. Esto es un típico ejemplo de lo que es un dashboard. Más adelante, ahora en la demostración, vamos a diseñar uno de estos. Y el objetivo de un dashboard es pues que un CEO o una persona tomadora de decisiones pueda entrar a su portal, pueda entrar a su página de SharePoint y darse cuenta exactamente cuál es el comportamiento que se está teniendo en sus ventas, en este caso, o en los márgenes de producción. Eso sí, sin un sinfín de aplicaciones que yo puedo tener. Y aquí finalmente tengo, digamos, otra imagen de lo que representaría Visio Services, que es una nueva característica también que se ha integrado con SharePoint 2010. La integración, así como existía en 2007 un Excel Services, ahora con Visio voy a poder tener una integración mucho más flexible para que pueda ser más fácil publicar contenido de Visio. En este caso estamos viendo en la gráfica una gráfica de servidores y si se dan cuenta hay unos pisos para cada uno de los servidores que están en ciertos colores. Estos colores, digamos, no fueron creados por capricho de las personas que hicieron el diagrama de Visio, sino que están siendo conectados directamente contra cubos de análisis services. Y aquí es donde está realmente el potencial de herramientas como Performance Point y Visio Services. Estos pisos me están evidenciando, por ejemplo, que hay problemas allí donde dice Network Operations Center. Hay ciertos problemas, mientras que los otros están en verde. Esto es lo que se conoce como inteligencia de negocios no estructurada o BI no estructurado. Y me va a permitir llevar hasta donde me lo permita mi imaginación y hasta donde me lo permita Visio, una herramienta como Visio, que tiene un sinfín de aplicaciones. Hasta allá yo puedo llegar a mostrar los resultados y mostrar todo ese análisis que está dentro de mis cubos.
Entonces, pues tengo una interacción total con el usuario. Si yo le diera clic, por ejemplo, a alguno de sus servidores, seguramente me enviaría a una pantalla adicional donde estaría más explícito, donde podría estar mucho más explícito el problema que presentara. Y lo más importante de todo es que esas actualizaciones pueden ser en tiempo real. Entonces, yo puedo tener, no sé, que falló un servidor en cualquier parte o en alguna sucursal y saberlo inmediatamente. Yo puedo lograr eso de cualquier origen de datos o contra cubos de análisis services que me van a permitir tener información actualizada. Bueno, no siendo más, esto era como la pequeña introducción que les quería hacer, pero creo que es mucho mejor ver el producto por sí solo. Entonces vamos a pasar, les voy a compartir aquí una máquina virtual donde, bueno, a ver por acá. Arriba, este es un sitio normal de SharePoint. Este es el nuevo SharePoint 2010 para los que no lo conocían. Tengo el gusto de presentárselos. Digamos, cambió bastante con respecto al SharePoint 2007. El ambiente es mucho más orientado a los ribbons que se manejan en las herramientas de Office. Y en este caso yo tengo creado aquí una colección de sitios que se llama AdventureWorks. Esa colección de sitios la creé con una plantilla específica de BI, de Business Intelligence, que trae SharePoint. Cuando yo fui a crear mi sitio, él me preguntó qué plantilla deseaba utilizar. Hay una para gestión de contenido, etc. Yo seleccioné una que quería para Business Intelligence Center, y esto fue lo que él me creó. Automáticamente, él crea aquí estas librerías que me van a permitir interactuar más fácilmente con la creación de material de Performance Point. Voy a ir por aquí, por ejemplo, a Data Connections, y voy a crear una conexión para empezar a incluir material de Performance Point. Entonces le voy a decir aquí, dentro de esta librería, voy a crear una fuente de datos para Performance Point. Aquí, al igual que herramientas como Report Builder 3.0, lo que se buscó es que estas herramientas no estén instaladas directamente dentro del cliente. Si se dieron cuenta, cuando yo le di clic en crear una nueva fuente de datos, él me arrojó una ventana de conexión, y ahí lo que está haciendo es descargando una pequeña aplicación, que es esta, el Dashboard Designer, que me va a permitir a mí crear ese contenido. Una vez yo creé ese contenido, cierro esa aplicación y nunca estuvo dentro de mi computador. Entonces lo que se busca también es que yo no tenga que hacer labores dispendiosas de instalación en cada uno de mis clientes, sino que estas instalaciones se hagan automáticamente desde mi servidor. Aquí él ya me muestra las diferentes fuentes de datos que yo puedo utilizar para crear contenido en Performance Point Services. Una de ellas es claro, está Analysis Services, que debería ser como la principal. Recordemos que un cubo de Analysis Services tiene información totalmente veraz, debería partir de una bodega de datos que es mi única fuente de la verdad. Y además un cubo de Analysis Services es la estructura que me ofrece tiempos de respuesta mucho más óptimos. Entonces, siempre debería construir cualquier cosa que quisiera contra un cubo de Analysis Services. Claro que pues no nos sesgamos a eso, también podemos construir contenido contra Excel Services, importar contenido desde un libro de Excel, desde una lista de SharePoint o desde una tabla de SQL Server. Por ahora yo lo voy a seleccionar aquí, Analysis Services. Y listo. Bueno, aquí le voy a decir entonces que mi servidor es localhost. La base de datos a la que me quiero conectar es con Toso Retail. Y el cubo al que me quiero conectar va a ser el cubo de ventas. Yo aquí puedo seleccionar diferentes tipos de autenticación. Que se autentique con la cuenta de servicio desatendida, o que yo le pase un nombre y una contraseña en la cadena de conexión, o por cada identidad del usuario. Esto no se tenía anteriormente. Entonces aquí es donde uno ya se empieza a dar cuenta esa íntima relación que se tiene con SharePoint, que ya puede hacer
un traspase de credenciales de una forma mucho más sencilla. Tengo otras características, que es, por ejemplo, el formateo de dimensiones, que lo que me va a hacer es decirme cómo quiere que vengan los números. Entonces, en este caso yo le estoy diciendo, los números, el formato de los números, tómelo a partir de las medidas que se encuentran dentro de esa conexión. Y listo, ponemos nuestra fuente de datos. Y listo. Pero fíjense ustedes, voy a salvar esto, voy a cambiar el nombre, lo voy a poner Sales DS. Y fíjense ustedes, bueno, voy a salvarlo en mi servidor. Y ahora sí fíjense ustedes que yo no puedo crear contenido adicional dentro de esta misma interfaz. Yo aquí bien tengo inhabilitado Dashboard, Scorecard, KPI, Filter, Indicator, etc. ¿Qué pasa? Dentro de una organización yo debería tener la creación de fuentes de datos independiente del contenido referente a esas fuentes de datos. ¿Por qué? Debería haber una persona encargada directamente de la seguridad de esas fuentes de datos y otras personas que solamente las utilizan, pero que no crean. Esto por temas de seguridad y digamos que es como una de las mejores prácticas que se pueden tener en cuenta, ya sea para Performance Point, ya sea para reportes de SQL Server o ya sea para cubos de análisis services. Digamos, es como muy bueno tenerlo en cuenta. Entonces, digamos que yo como administrador del sitio de SharePoint vine aquí, creé mi fuente de datos y listo. Me pregunta que si quiero salvar mi workspace, yo le digo que no. Y listo. Entonces, ahora sí, voy a ir por aquí a Performance Point Content, que es otra de las librerías que él me creó automáticamente. Voy a venir aquí a Items. Fíjense cómo está esa filosofía orientada a los ribbons que se tiene en Office. Y le voy a decir que voy a crear un nuevo scorecard de Performance Point. Entonces, él me va a volver a arrojar esa misma herramienta, el Dashboard Designer, que es como la herramienta para construir ese contenido por excelencia. Y aquí yo ya puedo entonces generar el contenido. Voy a venir por aquí. Le di primero crear un scorecard. Entonces vamos a crear un scorecard contra esa fuente de datos. Fíjense que aquí además yo puedo tener diferentes fuentes o diferentes formas de creación de esos scorecards. Yo puedo crear un scorecard en blanco, puedo crear un scorecard con valores fijos, o puedo crear un scorecard a partir de una información tabular que provenga de Excel Services, de un libro de Excel, de una lista de SharePoint o de una tabla de SQL Server. En este caso le voy a decir que seleccione Analysis Services y voy a crear el scorecard a través del wizard. Listo. Entonces, como ya habíamos publicado nuestra fuente de datos en nuestro sitio de SharePoint, aquí él ya la reconoce y sencillamente la vamos a utilizar. Yo puedo utilizar KPIs o indicadores clave de desempeño a partir de las medidas que se encuentran dentro de ese cubo, o si ustedes asistieron también al webcast de Analysis Services, se dieron cuenta que yo podría crear KPIs directamente dentro de un cubo de Analysis Services, y estos KPIs yo los puedo consultar desde herramientas como Microsoft Excel, Office Excel. En este caso yo le voy a decir que voy a crearlos a partir de esas medidas, y voy a adicionar aquí un KPI. Voy a seleccionar de todas las medidas que se encuentran en mi cubo la que dice Sales Amount, va a ser el valor actual. Y como objetivo va a ser Sales Quote Amount. Listo. Y el nombre lo voy a poner Sales Amount. Y aquí yo puedo seleccionar tres formas para saber si mi indicador está bien o está mal. Yo puedo seleccionar una que es la que está por defecto, que es Increasing is Better. Y esa, pues para las ventas me acomoda muy bien, porque entre más yo venda, va a estar mucho mejor. Entonces me sirve que ese valor actual sea muy alto para que mis ventas sean muy buenas, y ahí es cuando el semáforo va a estar en verde. Yo puedo tener otro tipo de comportamiento, que es Decreasing is Better. Ese Decreasing is Better es, por ejemplo, no sé, la tasa de desempleo de un país. A mí lo que me sirve es que esa tasa de desempleo
esté muy baja o esté lo más próxima a cero o a la tasa de desempleo natural. Entonces ahí es cuando yo seleccionaría ese tipo.